la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas con el orador Vicente Arellano. Y su grupo evangelístico. Un privilegio hermoso estar con ustedes una vez más y poder juntos compartir este mensaje de esperanza para nuestras vidas. Estamos estudiando las parábolas de Jesús y en esta ocasión tenemos una parábola que realmente es fascinante y que puede ayudarnos a nosotros a proyectarnos hacia el futuro. Abramos nuestra mente y nuestro corazón a Dios en esta ocasión y pidamos que Dios tome nuestras vidas. Que tengamos una linda experiencia en el estudio de su palabra. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón no trates, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono.
hables con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Es hermoso saber que Dios perdona nuestros pecados, que Dios perdona nuestros errores, nuestras fallas, y Dios nos da una oportunidad para empezar de nuevo. En esta ocasión vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a pedir su dirección, su ayuda, que Él pueda tomar nuestra mente y nuestro corazón y hacer de este momento un momento especial. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia. Señor, toma nuestro corazón, nuestra mente y permite que el mensaje de hoy pueda ser de ayuda, de bendición para nuestras vidas. Que podamos aprender del pasado y no cometer los mismos errores. Por favor, toma nuestra vida y úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, es realmente un privilegio y el mensaje para hoy titula Un mensaje a la iglesia moderna. Interesante que vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia moderna, pero para entrar a ver un poquito la iglesia moderna necesitamos ver la iglesia original que el Señor lo estableció. Y estudiando la parábola vamos a estudiar en el libro de San Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Y nos dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre, y lo arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que reciban sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, o a uno le golpearon, a otro maltrataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo: ¿Tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mis amigos, esta es una de las parábolas hermosas de la Escritura. Nos habla acerca de la nación judía. Hemos estudiado una parábola anterior que vimos, la de los dos hijos. El pedido que hizo que fuera a la viña, que fuera a trabajar en la viña. El uno dijo: voy, y no fue. El otro dijo: no voy, y fue. Y en esto estaba representado también el pueblo de Israel. Las parábolas son mensajes directos de Dios a su pueblo, a su especial tesoro. En la primera parábola, Cristo estaba presentando delante de ellos al pueblo judío, un pueblo especial, el pueblo escogido de Dios. En la otra señala las ricas bendiciones conferidas al pueblo de Israel.
y por medio de estas mostró el derecho que Dios tenía para obtener resultados. El Señor estaba mirando el futuro, estaba viendo el futuro y mostró cómo dejarían de cumplir el propósito para el cual fueron formados. Israel fue llamado por Dios con un propósito. La nación judía fue establecida por Dios por amor, y siempre Dios le llamó esta viña, la viña del Señor. En el libro de Isaías, el profeta Isaías habla de la viña. Isaías capítulo 5, en el versículo 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo dice el profeta Isaías al pueblo de Israel? Le llama como viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, era un sitio bueno que podía producir y dar mucho. En el versículo 2 dice, la había cercado, había despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, esperando que diese uvas, y dio uvas silvestres. Qué interesante. Noten qué es lo que había hecho. Todo lo que había hecho. Dice que había trabajado en esta parcela, había trabajado en este terreno, le había cercado, había puesto protección. El cerco de la viña del Señor eran los mandamientos de Dios. Este era el cerco que él había puesto. ¿Para qué? Para que sean una nación diferente, un pueblo diferente. Les había dado principios, estos principios de los 10 mandamientos. Había limpiado, los había quitado el pecado y les había dado una oportunidad. Además había trabajado y había plantado vides escogidas, esperando que dieran una buena cosecha. En el versículo 7, Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Aclara aquí, dice, la viña es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. ¿Qué pasaba? Habían sido especiales para Dios. Dios los había escogido y los había traído a un lugar fértil, había preparado el terreno. ¿Para qué? Para que su especial tesoro, el pueblo de Israel, pudiera dar el fruto apropiado y a su tiempo. Palabras de vida del gran maestro, en la página 228, párrafo 2, hay algo interesante. Dice, el privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como lo había revelado a Moisés. ¿Cuál era el privilegio? Dice, el privilegio era representar el carácter de Dios. Como Dios se había manifestado a Moisés, como Dios se había mostrado a Moisés cómo es Dios. Cuando leemos Éxodo en el capítulo 33, versículo 18, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés pidiendo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor muestra la gloria a Moisés. En Éxodo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ahora noten aquí cómo se presenta Dios. Dios para Israel era ¿qué? Un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios tardo para la ira, pero un Dios grande en misericordia y verdad. Y Dios quería que el mundo conozca el carácter de Dios. Que conozca a este Dios misericordioso, a este Dios de verdad. Pero no solo esto, sino muestra algo más. En el versículo 7 dice,
que guarda la misericordia a millares, pero que también perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Dios quería que el mundo sepa que hay un Dios misericordioso para quienes, para todos los seres humanos. Pero Dios tenía un pueblo y ese pueblo debía reflejar y mostrar el carácter de Dios. No es un pueblo para condenar a otros pueblos. Es un pueblo para comunicar que Dios perdona la rebelión y el pecado. Y eso es Dios. Amigos, Dios no ha cambiado. El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. La nación judía, el especial tesoro de Dios, debía reflejar el carácter de Dios. La gente podía ver en ese pueblo un pueblo que tenía bendiciones. Por medio de Israel, el Señor estaba preparando el camino. ¿Para qué? Para la difusión de la luz del Evangelio al mundo entero. No les llamó solamente para que ocupen un lugar en la tierra. Los llamó para que sean de bendición. Y Él había llamado el origen del pueblo de Israel. Viene desde los días de Abraham. Y ellos llamaban nuestro padre Abraham. Abraham, el padre de la nación judía. Pero la promesa de Dios al padre de la nación judía, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, y tu nombre será bendición. Mis hermanos, esto es lo que Dios quería. Dios quería hacer una nación grande que sea de bendición para el resto de las naciones del mundo. No es que Dios estaba apartando un pueblo simplemente para condenar al resto de la humanidad. No, mis amigos. No. Dios no es un Dios que desprecia a los seres humanos. Solo que Dios, en el plan maravilloso de Dios, era preparar un ejército, por decir, un ejército que refleje el carácter, la bondad, el amor, el perdón de Dios. Este especial tesoro estaba para esto, para que sea ¿qué? De bendición. Y Jacob fue de bendición. Isaac, el padre de Jacob, fue de bendición. El padre de Isaac y luego Jacob fueron de bendición. José fue de bendición. Cuando él fue a Egipto, fue la bendición más grande que recibió Egipto. ¿Por qué? Porque salvó a la nación y al mundo de ese tiempo, de la muerte, del hambre y de la necesidad. ¿Por qué? Porque Dios usó a José para que sea de bendición. Este es el plan de Dios, que los hijos de Dios, donde quiera que estén, sean de bendición para la gloria de nuestro Dios. Porque para Dios su pueblo era especial. Deuteronomio capítulo 32, verso 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Su pueblo, lo especial de Dios es que su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. 32:10. Le hallé en tierra de desierto, en yelmo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Qué hermosas frases que escribe Moisés. Moisés escribe y dice: lo halló en tierra de desierto, en yelmo de horrible soledad. Y lo trajo alrededor. ¿Dónde estaba Israel? Israel estaba esclavo en Egipto, en medio de soledad. Pero Dios los trajo, les trajo al desierto, les instruyó y les guardó, dice, como la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así es como Dios, dice, el águila llega ya al nido, revolotea sus alas. ¿Para qué? Para que sus polluelos puedan mirar. Y ahora los lleva. Así es como Dios hizo con Israel.
Por eso es que cuando Jesús miró a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a los que son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mis amigos, lo maravilloso de Dios es que su amor se manifiesta día tras día. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. ¿Quién era Israel? Un pueblo especial. Un pueblo escogido, un pueblo santo, una nación santa. Dice: más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, lo extraordinario de Dios es hacer algo grande. ¿De quién? De sus hijos. A los que Dios llama, Dios los llama con un propósito único. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Qué hermoso! Dios dice: yo te amo tanto. Mi pueblo, mi especial tesoro. Y eso era Israel para Dios. Dios quería mantener el pacto con él. Lo único que Dios quería era que su pueblo sea fiel. Que no se aparte de las bendiciones que Dios le ha prometido. Un pueblo fiel, un especial tesoro. Deuteronomio 7, versículo 11 dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que lo cumplas. Hoy que cumplas. Guarda los mandamientos de Dios. Y no es que Israel se guardaba o se salvaba por guardar mandamientos, no. Israel obedecía los preceptos de Dios porque les hacía gente diferente, gente especial. En el versículo 13 de Deuteronomio 7 dice: y te amaré y te bendeciré y te multiplicaré y te bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te la daría. Dios dice: yo voy a bendecir todo lo que tú hagas. Te voy a bendecir siendo padre, que tengas hijos, que tu esposa sea una mujer fértil, que te dé familia. Ese es el sueño de Dios con sus hijos, con el Israel de Dios. Versículo 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. ¡Qué hermoso! Esas promesas de Dios, dice: ni tus hijas serán estériles, ni tus vacas serán estériles, ni los varones serán estériles, ni los toros serán estériles. Todos producirán. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan maravilloso para hacer de Israel un pueblo grande y extraordinario. En el verso 15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Esto me emociona. Dios dice: quitará Jehová que de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecen. Esas plagas no serán para ti. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que obedecer. Tenía que reflejar el carácter de Dios. Tenía que mostrar cómo es Dios: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Esto es lo que Dios es y es lo que Dios espera de su pueblo. Dios espera que sus hijos sean así. Pero al entrar a esta parábola, ahora Jesús está mostrando el resultado de no haber cumplido el pacto que Dios había hecho con ellos. Y ahora Él
al mostrar la parábola, está mostrando lo que hizo el pueblo de Israel. Cómo actuó el pueblo de Israel. Estos labradores, estos que habían recibido la viña y que no habían hecho lo que Dios había querido. Noten, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. El padre de familia es Dios. Dios trajo y plantó esta viña y la cercó de vallado. El vallado son los mandamientos de Dios, lo cercó. Cavó en él un lagar, un sitio ¿para qué? Para sacar el resultado de las cosechas de las uvas. Ahí se producía el vino. Y edificó una torre. En el desierto el Señor puso una torre para el pueblo de Israel. Esa torre significaba el santuario. Allí estaba la gloria de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios se veía en el santuario. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dios entregó toda la riqueza del cielo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores. ¿Para qué? Para que recibieran el fruto. Si tienes una viña y está produciendo, tienes que dar resultados. Si no hay resultados, ¿para qué tienes tu viña? Si todo es gasto y no hay producción, no sirve para nada lo que tienes. Mas, ¿qué pasó? Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Miren todo el proceso. Y se tomaron a los siervos. ¿Qué hicieron? Golpearon a los siervos. Los siervos eran los mensajeros de Dios. Eran los profetas que venían a hablar al pueblo de Israel. A unos golpearon, a otros mataron. A Isaías lo aserraron. Mataron al profeta, a otros apedrearon. Esteban fue apedreado, un hombre que vino y habló y vio la gloria de Dios. Ahora aclara más. Dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, estos labradores no tenían respeto a nada. Absolutamente no respetaban. Verso 37, Mateo 21, 37. Finalmente envió a su hijo diciendo, ¿tendrán respeto de mi hijo? ¿Quién es el hijo? Cristo Jesús. ¿Tendrán respeto de mi hijo? Mas los labradores, cuando le vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Jesús en esta parábola estaba mostrando lo que iba a hacer el pueblo, los dirigentes de Israel en esos días. ¿Qué iban a hacer? Iban a tomar a Jesucristo, iban a matarlo y se iban ¿qué? A apoderar de la heredad. Y si tomándole, le echaron fuera de la viña. Pues es que a Jesús, cuando le juzgaron, le sacaron de Jerusalén y le condenaron fuera de las murallas de la ciudad. Allí le mataron. Era una parábola que presentaba todo el proceso que vendría con Cristo Jesús. Ahora la pregunta era, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Esa era la pregunta que el Señor Jesús estaba haciendo. ¿A quiénes? A la gente que estaba escuchando el mensaje, y entre ellos estaban escribas, fariseos, sacerdotes. Estaban allí escuchando el mensaje. Y ellos ahora responden. Dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará la viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos.
la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién era la piedra? Cristo Jesús. Esta piedra ha venido a ser ¿qué? Cabeza de ángulo. Y esto es lo que el Señor está mencionando en la parábola. Ahora dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿El reino será qué? Quitado ¿de quién? De Israel, del pueblo judío. ¿Y será dado a quién? A gente que dé frutos de él. Ahora la pregunta es, ¿la gente a la que dio Dios la viña es diferente al pueblo de Israel? Permítame hablar un poquito acerca de la iglesia de hoy. Nuestra iglesia, el tiempo en que nosotros vivimos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 238, párrafo 2. Me encanta esta declaración, dice, la parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía. Tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones y Él espera los resultados correspondientes. O sea que la viña ahora ya no es Israel. ¿Cuál es la viña? La viña es la iglesia de Dios hoy. La iglesia que tiene a Jesucristo, que conoce a Jesucristo. Esta iglesia que reemplazó al pueblo escogido de Dios. Y el apóstol Pablo habla de una manera interesante en Romanos 11:17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido insertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora está hablando de la iglesia de hoy. Tú y yo no somos israelitas, no nacimos judíos. Pero el Señor nos injertó, ¿dónde? En el olivo silvestre. Dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas no te sustentas de la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirán, ¿fueron desgajadas para que yo fuese insertado? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme a Dios. Romanos 11:21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora, mis amigos, ¿qué estamos diciendo? Si Dios exigió de Israel obediencia, Dios exige hoy de la misma manera obediencia para el pueblo de Dios. Dios pide un pueblo serio, sincero y claro en las cosas de Dios. Dios ha dotado a la iglesia de Dios, siempre será la misma. Salvo por la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo nos dio la oportunidad de ser parte de Dios, pero no baja la norma. ¿Por qué? Porque la norma es el carácter de Dios. Lo que Dios exigió al pueblo de Israel, Dios exige hoy a los hijos de Dios. Dios quiere gente que obedezca y guarde sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó, Dios los salvó, Dios les capacitó, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. La obediencia no es salvación, la obediencia es fruto de la salvación. Tú eres salvo por la gracia de Dios, pero eres salvo ¿para qué? Para obedecer. Entonces la misión del pueblo de Dios se cumple. ¿Cómo? Siendo de bendición para el resto de la humanidad. Tú estás en este mundo no para sentarse en una iglesia, para sentirte cómodo. Estás en este mundo para ser una bendición para el resto de la humanidad. Y el pedido de Dios es, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Pero la predicación debe estar mostrada en una vida que tiene que bondad, misericordia, un Dios paciente, y eso debe mostrarse en tu vida. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido hermano, nosotros estamos puestos en este mundo para dar frutos. Y el fruto es llevar almas a Cristo Jesús. Llevar almas, ¿para qué? Para que sean redimidas por la sangre del Cordero. Querido amigo, si tú no eres cristiano, no eres bautizado, no eres de la iglesia, yo te invito a ser parte del pueblo de Dios. Porque la predicación tiene que dar fruto. Si tú has escuchado este mensaje, Dios quiere hacerte parte del pueblo santo. Y para ser parte del pueblo santo, ¿qué tienes que hacer? Aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es tiempo de venir a Dios. Es tiempo de ser especial. Dios quiere que tú seas una bendición para este mundo. Dios quiere hacer de ti una nación linda. Dios quiere que cada cristiano en este mundo refleje el carácter de Dios. Dios quiere que cada cristiano sea un cristiano obediente. Un cristiano que obedece los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún sientes su sabor, cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Querido amigo, este es el momento para traerle tu corazón a Dios. Abre tu mente y abre tu corazón y dile: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer un llamado a cada miembro de iglesia. Dejemos de ser gente del montón y comencemos a hacer la voluntad de Dios. Comencemos a compartir el Evangelio. Hay millones de personas que necesitan conocer a Jesús, que necesitan amar a Jesús. Pero muchos dicen: ¿cómo puedo hacer? Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono, con las manos abiertas,
sangrante, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte. Con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Qué hermoso saber que Dios nos perdona. Pero quizás tú te preguntas, ¿cómo yo puedo hacer para predicar el Evangelio ahora? Si no puedo salir, si no puedo hacer nada. Hoy tienes la mejor oportunidad. Comparte el mensaje que estás escuchando. Pide a alguien que te enseñe cómo compartir, cómo enviar a otras personas el mensaje, cómo hacer una conexión. Si tú quieres que el mensaje llegue más, entonces dile a la persona que se inscriban allí en YouTube, Vicente Orellana. Allí tenemos un sitio donde la gente que se inscriba, si logramos tener 1000 personas inscritas, entonces podemos transmitir en vivo a través de YouTube. Pero, mis hermanos, yo no puedo pedirle a la gente que haga algo que no quiere hacer. Quizás tú puedes pedir a tu amigo, inscríbete, anótate, y pronto tendremos un número mayor. Ya tenemos como 350 personas inscritas, pero es muy poco para poder transmitir en vivo a través de YouTube. Haz tu trabajo. Ayúdanos a llegar con el Evangelio a otras personas. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, te ruego que tomes mi corazón, mi mente. Y si es tu bondad, Señor, nos hagas útiles en tu causa. A las personas que han escuchado este mensaje, Padre mío, bendíceles. Pon en ellos tu paz, tu amor, tu bendición. Y que, Señor, cada uno de nosotros hagamos lo mejor para la gloria de tu nombre. Gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.